va nuestra avioneta que ya se va. ¡Adiós! ¡Gracias, muchachos! Después de más de 3 días de camino, hemos llegado al Círculo Polar Ártico. Tomamos aviones, carreteras, avionetas y estamos en el Círculo Polar Ártico. Pero, ¿cómo es el Círculo Polar Ártico? ¿Cuáles son los países que están dentro del Círculo Polar Ártico? ¿Qué se puede ver en este lugar inhóspito del mundo? Eso se los voy a platicar en este video, mijitos. Así que quédense de principio a fin. Comenzamos. Vine, vi y vencí. Julio César. Año 3000 a.C. se establecen las primeras tribus árticas. El griego Piteas navega los mares del norte y atestigua el sol de medianoche. No hay noches durante el solsticio cuando el sol pasa por Cáncer. Piteas. En el 985 después de Cristo llegan los vikingos a Groenlandia. El pueblo inuit ocupa la mayoría del territorio ártico circundante. La exploración del Ártico significó numerosas muertes. El tiempo para preparar tu siguiente expedición es recién regresas de un viaje exitoso. Robert Peary. Peary y Henson se convierten en los primeros en llegar al Polo Norte. The Iceman completa medio maratón descalzo en el Ártico. Se establecen las nuevas coordenadas del Círculo Polar Ártico. Quiero ir allá donde otros no han ido, donde no he visto el horizonte, donde mis huellas no existan y ver cómo aquello que desconozco se funde conmigo. Hace 10 minutos se fue mi vuelo, mijitos. Perdí mi vuelo de conexión. Ya no sé cómo le voy a hacer para llegar a Whitehorse, Yukon. Estoy ahorita muy nerviosa. Si no llego también a tiempo, voy a perder otro vuelo para llegar a Dawson City y llegar al Círculo Polar Ártico. Y eso me recorrería absolutamente todo mi viaje. Perdería días. Iniciamos este video. Quiero compartirles que mi vuelo de la Ciudad de México salía hoy en la mañana a las 7 de la mañana para llegar aquí en Vancouver, en donde estoy haciendo escala. El tema es que el vuelo se retrasó 3 horas y mi vuelo de conexión se acaba de ir hace 10 minutos. 10 minutos. Yo necesito sí o sí conseguir un vuelo para salir hoy en la noche y llegar a Whitehorse, Yukon. Como ustedes saben, para ver las auroras boreales dependes completamente del clima. Resulta que hoy y mañana era un gran día para ver auroras boreales en Whitehorse y si no llego me va a dar mucho coraje. Estoy en un estrés total, échenme la buena vibra. Hoy tengo que llegar a Whitehorse. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea, mijitos. La solución la tenemos ante nuestros ojos. Oigan, conseguimos un vuelo que sale hoy a las 8 de la noche con Air North. Air North es una aerolínea local que vuela desde aquí, desde Vancouver hasta Whitehorse, Yukon. Y vamos a llegar a medianoche en realidad. No me importa desvelarme, vamos a cazar auroras boreales. Así que esta sonrisa ya nada me la quita porque ya tenemos vuelo. Vamos a llegar a tiempo. La travesía apenas comenzaba. Aterricé en Whitehorse para permanecer ahí un par de noches y después subir a un aeroplano que me llevó a la ciudad de Dawson City. Mijitos chulos, bienvenidos a otro video. Estamos a menos 33 grados en Dawson City, Yukon. Si no han ido a ver los videos pasados, váyanlos a ver. Esta aventura inicia en el aeropuerto de Dawson City porque vamos a volar para acercarnos al Círculo Polar Ártico. Vamos a conocer el Círculo Polar Ártico y yo estoy que me muero de la emoción. Vamos a tomar una pequeña avioneta. Al parecer vamos muy poquitas personas en la avioneta y la experiencia inicia desde ya. ¿Conocemos el Ártico juntos? ¡Vámonos! El camino y el traslado ha sido largo. Llegamos desde la Ciudad de México a Vancouver. De Vancouver volamos a Whitehorse, Yukon. De Yukon volamos a Dawson City, que es en donde estuvimos en estos días. Y ahorita de Dawson City vamos a sobrevolar un parque territorial y vamos a llegar a un área en donde vamos a poder cruzar el Círculo Polar Ártico. Toda esta travesía la estamos haciendo con el objetivo
de cazar auroras boreales. El primer día vimos auroras boreales de un nivel 3. Ayer en Dawson City no pudimos ver auroras boreales y ahorita estamos esperando ver auroras boreales de mayor intensidad, de un mayor nivel. Adrián pudo captar estas fotografías del día 1 que ustedes vieron. Son fotografías espectaculares. Se veía muy bien la aurora, pero estamos esperando poder captar una mayor intensidad de auroras boreales y esperamos tener esa suerte. Todo esto es lo que hemos estado haciendo. Nos vamos. Estamos a punto de despegar y hace mucho frío, pero el frío lo estamos venciendo en su totalidad porque vamos a acercar al Círculo Polar Ártico y esa es una gran noticia para hoy. Así que estamos listos, estamos preparados, nuestro piloto está también muy listo y bueno, que venga lo mejor. Esto es algo sin precedentes, es algo único. Espero que me estén escuchando un poco. Se ven impresionantes todas estas cadenas montañosas que hoy están bastante nevadas. Es un privilegio estar aquí, pero sobre todo es un privilegio estar en un lugar tan inhóspito. Estamos oficialmente en el área del Círculo Polar Ártico. Jamás en la vida creí que mis ojos pudieran ver tanta inmensidad, tanta grandeza. Es uno de los vuelos en avioneta más impactantes que he visto en mi vida. Como podemos ver, las vistas son únicas, de verdad. Este es un enorme regalo de la naturaleza. Estoy rayada. Este recorrido aéreo, que duró poco más de 2 horas, fue sobre los espectaculares picos nevados de Tombstone Territorial Park, un parque natural que en verano se distingue por sus enormes arbustos y flores silvestres, pero que en invierno se pinta de blanco, obligando a muchos de sus mamíferos a migrar. Esto está increíble. Acabamos de aterrizar en medio de la nada, en una carretera, básicamente. Vean esto, por favor. Yo no sé cómo le hizo nuestro piloto. Es un verdadero rifado y un máster además. ¡Máster! Porque quiero que chequen esto. Aterrizamos en esta carretera en medio de la nada. Estamos en un lugar inhóspito del que ni siquiera sé el nombre. Lo único que sé es que estamos cerquita ya del Círculo Polar Ártico y hemos llegado aquí, mijitos. En medio de este valle nevado, rodeados de muchísimas montañas, aterrizamos. Esta es una carretera como tal y aquí es en donde hemos aterrizado. Robin, quien está atrás con la camioneta, no sé cómo nos encontró. Ya le dije que si es mago o es un superhéroe o qué, porque está increíble e impresionante. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué locura! Es algo épico, sin precedentes, único. Tuvimos unas vistas increíbles y ahorita pues estoy muy sorprendida. Jamás había aterrizado en un lugar así, en medio de la nada. Está muy loco este asunto. Ahí va nuestra avioneta que ya se va. ¡Adiós! ¡Gracias, muchachos! ¡Qué locura! Llegamos por fin, después de desveladas, de cansancios, de vuelos, hemos llegado a la latitud 66 grados 33 norte. Estamos parados oficialmente en el Círculo Polar Ártico. Aquellas personas que les digan, yo ya fui al círculo por estar únicamente en los países, pues más o menos, mijitos, porque en realidad oficialmente esta es la línea del Círculo Polar Ártico. Por aquí cruza y hay unos datazos bien interesantes que están obviamente en la información que les voy a medio leer, pero básicamente el Círculo Polar Ártico, o dentro del círculo hay varios países. Uno de ellos es Canadá, el territorio de Yukon, justamente en donde estamos. El Círculo Polar Ártico está a una distancia de la Tierra de 17,000 kilómetros y eso es menos de la mitad que la línea del Ecuador, así como lo escuchan. Hemos llegado a este lugar tan inhóspito de la Tierra porque lo que estamos buscando es ver una aurora boreal. Yo creo que aquí todos los dioses de las auroras boreales van a conspirar para que esto sea posible. Quiero que conozcan un poco más de información del Círculo Polar Ártico, así que ahí les va esto, mijitos. Pongan atención.
Conocer el Círculo Polar Ártico es toda una expedición y una aventura que llevó a mi cuerpo a las temperaturas más extremas. En invierno llegan a menos 40 grados e incluso en Groenlandia se han registrado hasta menos 70 grados. El Círculo Polar Ártico cruza por países como Rusia, Canadá, Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos, específicamente Alaska, Noruega, Suecia y Finlandia. Islandia posee 1 kilómetro dentro de dicho paralelo. Ártico proviene de la palabra griega arctos, que significa oso, y no por los osos polares, sino por las constelaciones Osa Menor y Osa Mayor, que apuntan a la estrella polar, la más próxima al Polo Norte. A los nativos del Ártico se les conoce como Inuit, quienes tienen un estilo de vida nómada y gran experiencia para sobrevivir en el hielo. Las montañas nevadas que cruzamos en la avioneta son montañas relativamente nuevas y las que están acá atrás son muy antiguas y pertenecían incluso al subcontinente Bering. Espero estarlo pronunciando bien. Era un subcontinente y ahí pertenecían todas estas cadenas montañosas que están exactamente atrás de mí y el paisaje es increíble, el sol está pegando de una manera preciosa, es mágico lo que acabamos de vivir. Mi sorpresa vino cuando supe que la experiencia de haber llegado hasta este inhóspito destino también estaba en cruzar la Thameslink Highway, la única carretera pública que cruza el Círculo Polar Ártico, así como lo escuchan. Esta carretera, accidentada y sin pavimentar, tiene paisajes completamente abiertos, espectaculares y rodeados de enormes valles y montañas nevadas. Estar aquí es pisar lo que parecería otro planeta. Hicimos varias paradas en el trayecto y uno de los momentos más especiales fue cuando vimos el halo solar, un efecto óptico en forma de disco que se forma alrededor del Sol y que se ve con tanta perfección en lugares extremadamente fríos. En esta autopista inusual y solitaria no existen gasolineras, cafeterías, ni sitio alguno en el que puedas aparcar. Incluso en algunos trayectos que nos llevaron horas, tuve 2 que 3 inconvenientes, mijitos. Voy a hacer del baño en medio del Círculo Polar Ártico. Hay gasolineras, creo que dentro de 5 horas que nos vamos a acercar a la próxima ciudad. Y me anda mucho pipí porque me tomé toda una botella de agua. Voy, mijitos, a hacer del baño por aquí. Y siento que se me va a congelar toda la nalga. De hecho, esto le sumó un poco de diversión al momento. Quiero que chequen nada más cuál es nuestro hotel. Estamos en medio de la nada, en el Círculo Polar Ártico, en este hotel que se llama Eagle Plains Hotel. Hay un perro bastante entusiasta que ya nos está dando la bienvenida. Pero el tema aquí es que quiero que observen alrededor. No tenemos nada. Es una carretera, hay nieve, montañas. Es todo lo que hay. Qué loco, ¿no? Bienvenidos a Eagle Plains Hotel. Vamos a hacer chiquines. Qué locura. ¿Y qué pasó? ¿Se lograron o no ver auroras boreales después de venir hasta acá? No se logró. No se logró y wow, para mí es complicado asimilarlo, la verdad, porque, a ver, todo este viaje, toda esta travesía, todo lo que hicimos para llegar aquí fue un camino largo. Tenía mucha expectativa, la verdad. Yo sé que pues siempre soy muy optimista, que siempre les digo que no pasa nada. En esta ocasión no es que pase algo, simplemente creo que nos debemos de permitir sentirnos derrotados y en este momento así me siento. Estuvimos monitoreando la aurora boreal desde las 12 de la noche. La hora más o menos en la que empiezas a monitorearlas es las 12, la 1. Teníamos esperanza, de verdad que teníamos mucha esperanza. Fueron las 3 de la mañana, 4 de la mañana que nos asomábamos por la ventana de la habitación y estaba muy nublado. Ayer no tuvimos suerte de que nos tocara un día despejado. Nos cuentan que en días anteriores se veía espectacular y ayer no fue ese día. Y nada, pues estoy contenta por haber pisado el Círculo Polar Ártico, no puedo decir que no, estoy contenta. Hoy es un nuevo amanecer, pero bueno, no se logró. Y esta música increíble que yo quería poner en esta parte del video, con las auroras danzando por el cielo, no se va a poder. De no ser porque llegué hasta el Ártico, no hubiera descubierto que mi aventura real estuvo en todo el trayecto. En la expedición que implicó recorrer los cielos gélidos del norte,
sobrevolando picos de montañas que parecían haberse quebrado en la última era glacial. Por momentos me sentí parte de los exploradores legendarios en búsqueda del sueño que todos los aventureros tenemos: pisar nuevas tierras y ver el sol salir por nuevos horizontes. No nos vamos a quedar así, vamos a seguir buscando las auroras boreales. No me voy a derrotar. Y ahorita vamos camino a Dawson City para tomar un vuelo y llegar a Whitehorse y tener la esperanza de verlas en Whitehorse, en Yukon. Entonces, bueno, estamos en Yukon en general, pero en la capital de Yukon. Así que vamos a encontrarlas. Chavos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como @marieldeviaje. Por cierto, sí pude cazar auroras boreales. Y si ustedes vieron el capítulo 1 y 2, lo sabrán. Si no lo han visto, váyanlo a ver. Porque a pesar de que llegué en busca de auroras boreales al Círculo Polar Ártico, sí tuve la oportunidad de verlas en otros lugares de Yukon y esto fue una gran satisfacción para mí. No se pierdan el resto de la serie y compártansela a todos sus amigos. Sale, chavos, cuídense mucho. Ahí se ven.